Saludos, saludos. Hola, saludos. Hola, qué bueno ver a varias caritas de ustedes por aquí. Buenas tardes. Hola. Bienvenidos, le estoy dando oportunidad. Hola. Hola a todos y a todas. Le estoy dando oportunidad que vayan, sigan entrando. Saludos, buenas tardes. Saludos. Creo que estamos por ahí. Qué chévere ver muchas de las caritas que veo por aquí. Súper feliz. Saludos, saludos, abrazos a todos. Vamos a comenzar prontamente. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Glenis Pagán, soy directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico. Súper contenta de que estén aquí. Como ven, esto es una reunión, no es un webinar, y es porque queremos hacerlo lo más conversacional, interactivo y que realmente nos podamos conectar. Cuando estemos dando la presentación, pues va a estar la presentación y quizás ahí no nos vemos, pero al final, sí, ahí le pido que tú sabes, prendan sus cámaras, interactuemos, hagamos todas las preguntas que tengamos. Gracias nuevamente por estar aquí. Hoy estamos presentando este estudio que sé que muchos de ustedes llevan esperando por mucho tiempo, porque es un estudio que se lleva haciendo ya por varios años, desde lo que era Red de Fundaciones, ahora Filantropía Puerto Rico, y que Estudios Técnicos ha sido el aliado en traer este estudio. Espero que este estudio sea de valor en varios aspectos, en que le dé herramientas a cada una de las organizaciones que estamos aquí, entidades filantrópicas también, en, en, en reconocer el impacto que tenemos como sector social y que tenemos que unir nuestras voces para amplificar ese impacto y para reconocerlo nosotros mismos y seguir compartiendo esa voz. Y ojalá que mucha de la información que salga de este estudio también los inspire a, a seguir creando y a seguir buscando nuevas ideas para hacer lo que hacen y que salgan nuevas colaboraciones entre este sector también. Así que espero que al final de esta charla tengamos muchísimas preguntas en el chat. Por favor, vayan dejándolas en el chat. Estamos transmitiendo en Facebook también, así que tendremos preguntas de allá que las pasaremos acá. Tenemos hoy el placer y el gusto de tener a Nitza Cox y a Graham Castillo de Estudios Técnicos que nos van a presentar la presentación. Tenemos el estudio ya disponible en nuestra página web, le vamos a compartir todos esos links. El bio de Anitza y de Graham, que sé que la mayoría de ustedes los conocen ya en el sector, se los compartimos a través de la invitación que se envió, pero se los vamos a compartir nuevamente por el chat. Pero no quiero quitarle más tiempo a que veamos los resultados de este estudio y que después al final saquemos nuevas ideas y tengamos esa conversación en conjunto. Así que, sin más preámbulos, paso palabra. Graham y Anitza, muchas gracias por estar aquí y adelante. Bueno, pues para nosotros es un placer estar aquí presentando los resultados del estudio sobre las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico de 2022. Un estudio que para nosotros es muy importante, no solamente porque cumple con nuestra misión, la misión de la empresa, pero también porque reconocemos que este esfuerzo en términos de las prioridades de las organizaciones, en términos de sus esfuerzos de apoyar la política pública en Puerto Rico y su desarrollo, pues es sumamente crucial para el funcionamiento adecuado de todo este sector. Así que vamos a comenzar con los resultados. Obviamente, cuando hablamos de filantropía, tenemos que hablar, tenemos que hablar de economía. Tenemos que hablar de los indicadores socioeconómicos de Puerto Rico por dos razones principales. Número uno, la realidad económica y social de Puerto Rico pues incide sobre las necesidades sociales, y por otro lado sabemos que la realidad económica de la isla pues tiene implicaciones directas sobre el financiamiento del sector.
sobre las aportaciones que se hacen y la política pública contributiva y todo. Por lo tanto, estamos ante una situación que nos afecta tanto por el lado de las necesidades como el financiamiento de estas. En términos del contexto de Puerto Rico, lo más importante, y nosotros, ¿verdad? El sector filantrópico ha estado experimentando unos retos importantes en relación a la contracción económica. La economía de Puerto Rico ya al día de hoy presenta una situación donde es 24% más pequeña en relación a la economía que teníamos hace 15 años. Y eso pues obviamente por diferentes factores teníamos el tema de un modelo de desarrollo económico que dejó de ser funcional dentro del contexto de los cambios globales. Eso nos afectó nuestra capacidad fiscal en Puerto Rico y obviamente coincide entonces con la crisis financiera y desató toda una cadena de eventos que al día de hoy pues lo estamos viendo reflejado en lo que es el tamaño de la economía de Puerto Rico. Eso desató entonces un proceso migratorio que todos hemos vivido y hoy tenemos 14% menos población en la isla. Ahora, un problema importante es que estamos perdiendo población joven aceleradamente, mientras que estamos viendo aumento en la población envejeciente de Puerto Rico. Por lo tanto, no solamente están aumentando, muy probablemente veamos aumento en los índices de dependencia, pero también un aumento más acelerado en lo que son las necesidades de los envejecientes. Hoy, la población de 55 años o más ya está en 36% de la población total. Tenemos 44% de las personas viviendo bajo el nivel de pobreza. Esto fue según las estadísticas del 2019, lo cual todos sabemos que es un alto índice de pobreza. Y en términos de lo que es la distribución del ingreso en Puerto Rico, tenemos el peor índice de todos los estados de la nación con un 0.55. El coeficiente Gini es una medida ampliamente utilizada para poder medir la distribución del ingreso en una economía. Y mientras más cercano a cero, mejor la distribución, y más alto o más cercano a 1, peor. Y como les dije, nosotros pues tenemos el peor coeficiente de distribución de ingresos en la nación. Esa contracción que vimos a través del tiempo, pues la vemos reflejada en esta gráfica que presenta el PNB, el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico, desde el 2010, con los crecimientos año a año. Las buenas noticias son que en el 2019, después de pasar de crecimientos continuos en la economía desde el 2010, vimos en el 2019 un incremento de 1.8%, y esto como resultado de los procesos de reconstrucción de María, y también pues la economía de Puerto Rico ha ido transformándose de tener una alta dependencia en el empleo público y en la actividad, la actividad de construcción, y había mayor actividad manufacturera. Pues estamos viendo unas mejorías en ciertos sectores industriales, particularmente aquellos que tienen que ver con servicios, pero los gastos de reconstrucción, tanto privados a través de los fondos privados que se distribuyeron por las aseguradoras, como los fondos públicos, pues tuvieron un efecto positivo en el año fiscal 2019. Vemos después en el 2020 una caída de 3.2% como resultado de la pandemia, aunque sabemos que las ayudas económicas pues incentivaron ciertos sectores económicos, pero en el neto la economía decreció. En el 2021 hubo un proceso de recuperación en la economía solamente cae un 1%, pero nuevamente muchos sectores se vieron beneficiados. Al día de hoy ya podemos decir que el empleo en Puerto Rico ya supera los niveles de empleo de prepandemia. Hemos visto un incremento en la tasa de participación laboral que llegó a ser tan baja como 39%, hoy se sitúa en 43%, y así otros indicadores empiezan a reflejar esta mejoría económica. Por supuesto, ¿qué nos espera en el futuro? Pues los retos de la inflación va a comprometer y a presionar estos hogares
que tienen los presupuestos atados a un ingreso fijo, incrementa los costos operacionales de todas las organizaciones sin fines de lucro y el gobierno, incrementa los costos operacionales de los pequeños empresarios en Puerto Rico, y pues esto lo que nos alerta es que tenemos que ser cautelosos. Van a haber unos incrementos en necesidades sociales en estos grupos que tienen el presupuesto restringido, y debemos esperar también posiblemente un incremento en las quiebras comerciales, particularmente de pequeños y medianos comerciantes. Por lo tanto, ahí podemos ver incrementos en las peticiones de desempleo, que ya hemos visto algunas estadísticas que empezaron a reflejar estadísticas de desempleo, de peticiones de ayuda del desempleo, que empezó a aumentar recientemente, y aumento en las quiebras comerciales también se están viendo. Así que con este tema de los incrementos en las tasas de interés, pues estamos esperando pues un giro en el comportamiento económico durante los próximos meses. Así que eso pues también, este incremento en los intereses expone a las familias, particularmente de ingresos medios y bajos, en la medida en que la deuda de corto plazo se le va a hacer más costosa. Y con los costos energéticos más costosos, la buena noticia es que el costo energético había subido a $120, había subido en función del aumento que hubo en el petróleo a $120 el barril. Ya hoy se sitúa en $100 el barril. Por lo tanto, no todos son malas noticias. Eso era esperado por los incrementos en tasa y una expectativa de recesión, pero sin duda alguna enfrentamos unos 12 a 18 meses de riesgo, particularmente para estos hogares de ingresos medios, bajos y moderados. Bueno, muchas gracias, Graham, por ese trasfondo. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Y a Filantropía PR por el agradecimiento por poder colaborar nuevamente en este estudio que, como mencionaba Glenis, lo llevamos a cabo desde 1996. Ese trasfondo que acaba de proveer Graham es bien importante como punto de partida a la conversación sobre el impacto social y económico del tercer sector. Porque precisamente, y muy probablemente todos y todas las que estamos en esta presentación, conocemos que cuando la situación económica y social se torna más difícil, la necesidad promueve, ¿verdad?, un papel más protagónico del sector, hace más apremiante, aumenta la demanda por los servicios que proveen las organizaciones sin fines de lucro. Además que todos, todas y todos sentimos ese deseo de poder insertarnos a trabajar por contribuir a una mejor calidad de vida. Así que en ese contexto social y económico muy resumido que acaba de presentar Graham, y que hay todo un capítulo en el estudio, en el informe que les mencionaba Glenis, que se acaba de subir a internet, dentro de ese contexto, el estudio de las organizaciones sin fines de lucro, que es, como decíamos, un esfuerzo longitudinal que se lleva a cabo desde el 1996, busca proveer un perfil sobre el tercer sector en Puerto Rico y medir el impacto social y económico de las organizaciones que lo componen. Así que, en términos generales, este estudio seguía por unas 5 preguntas de investigación. Primero, ¿cuál es ese perfil actual de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico? Hemos atravesado por unos retos sin precedentes. Desde el huracán María sabemos que nuestra realidad cambió completamente. Eso se acentúa tras los temblores, tras la pandemia, pero es importante entender cómo las organizaciones han evolucionado en ese contexto difícil y cuál es su perfil actual, sus áreas de servicio, entre otros aspectos. Igualmente, buscamos también a través de este estudio ver cómo precisamente ha cambiado ese perfil durante los pasados años, cómo las organizaciones sin fines de lucro están atendiendo los retos que presenta el contexto social y económico actual de Puerto Rico y cuál es ese impacto social y económico,
cómo ese contexto social y económico ha incidido a su vez en la gestión y capacidad de las organizaciones y cuán preparadas están las organizaciones para enfrentar los retos sociales y económicos que se vislumbran a futuro. El estudio es muy abarcador, son alrededor de 150 páginas de información, pero yo voy a tratar de proveer un resumen de los aspectos más relevantes. Y es importante, ¿verdad?, como punto de partida también para presentar ese resumen, que hablemos un poco sobre cómo se define operacionalmente lo que es el tercer sector para efectos del estudio. Quizás cada uno puede tener un concepto distinto de lo que es el tercer sector y las organizaciones que lo componen, así que es importante que veamos qué fue lo que se midió y por otro lado, cuál fue la metodología que se empleó para poder llevar a cabo el estudio. El sector sin fines de lucro, sector social, tercer sector, la sociedad civil organizada, ¿verdad? Es un sector que usualmente se contabiliza, ¿verdad? Se diluye su impacto y sus características en otros sectores de la economía, pero es un sector que está compuesto por una gama amplia de organizaciones que, pues, la característica principal sabemos que no operan para el lucro, sino que pues buscan atender, ¿verdad?, áreas importantes y de bienestar social y que se organizan, ¿verdad?, los ciudadanos y ciudadanas bajo distintas figuras que provee nuestro marco legal y reglamentario. Podemos destacar en términos generales, ¿verdad?, 4 figuras, lo que son las corporaciones sin fines de lucro, que es quizás la figura que más conocemos y con la más familiarizados que estamos, y de hecho es la figura quizás principal que compone el tercer sector. Lo que son las entidades sin fines de lucro de carácter municipal. Hay varias figuras también que emanan de lo que es, por ejemplo, el Código Municipal de Puerto Rico, lo que antes pues era la Ley de Municipios Autónomos y otra compilación de leyes, la Ley número 14/2020. Aquí están pues desde las corporaciones especiales de desarrollo municipal, las asociaciones de residentes y comerciantes, las organizaciones sin fines de lucro compuestas por otros municipios y entidades, y los bancos de tierra, que también es una figura que se incorpora al Código Municipal de 2020. Están las cooperativas, que en nuestro marco legal están regidas pues en unas instancias, lo que son las cooperativas de ahorro y crédito. Están las cooperativas que se dedican más a áreas de servicio, vivienda, producción, entre otros, y las cooperativas juveniles, que se rigen también por unas leyes especiales, y lo que son los fideicomisos, que originalmente se regían por lo que es el Código Civil de Puerto Rico, pero que se promulga en el 2012, la ley de fideicomisos, que entonces recoge las disposiciones principales sobre esta figura. Dentro de esa gama amplia de organizaciones, tampoco podemos dejar fuera, cuando hablemos inicialmente de lo que es el tercer sector, de otras iniciativas que no necesariamente se han organizado formalmente como una corporación, como una cooperativa, pero que son grupos comunitarios que tienen un impacto muy importante y que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida del país. Sin embargo, ¿verdad?, para efectos de un estudio como ese, no tenemos información oficial para poderlos contabilizar, pero no podemos dejar de mencionarlos. Dentro de esa gama amplia, para efectos del estudio, nos centramos o nos enfocamos más bien en las organizaciones que están inscritas como corporaciones sin fines de lucro, como corporaciones especiales de desarrollo municipal, cooperativas de servicios y fideicomisos que proveen, o que a través de distintas fuentes podemos identificar que proveen un servicio directo a la población. Dentro de esa definición no se incluyeron lo que son partidos políticos, fondos de pensiones, los consejos de titulares que se organizan con el único propósito de administrar un bien inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Y en el caso de lo que son entidades religiosas, se incluyeron aquellas que están inscritas en el Departamento de Estado como entidades de base de fe, dirigidas a la provisión de servicios sociales, entre otros servicios directos a la población. Así que cuando nosotros estemos presentando el estudio, ¿verdad?, cuando estemos compartiendo ahora los resultados, tenemos que pensar en esa definición, ¿verdad? Esto fue lo que estuvimos midiendo, que van de organizaciones, entidades de base comunitaria que proveen servicios o inciden en unas causas particulares, hasta escuelas, hospitales, universidades, entre otras entidades que también son parte o constituyen parte del sector sin fines de lucro.
Por otro lado, para poder contestar esas preguntas de investigación y poder entonces llegar o desarrollar ese perfil actualizado sobre las organizaciones sin fines de lucro, se trabajó con un acercamiento metodológico similar al que hemos estado utilizando desde el 1996, cuando por primera vez se hace este estudio. Es un diseño longitudinal con unas muestras de tendencia y específicamente se organizaron, ¿verdad?, las tareas en unas 3 fases. En una primera fase se trabajó con lo que es la revisión de literatura, el análisis del marco legal, el diseño de la metodología, instrumentos. Aquí obviamente había un reto grande, ¿verdad? Y es que estamos haciendo este estudio en medio de una pandemia. En el 2021, cuando los datos que habían disponibles eran datos de 2020, que son ese año atípico en el que comienza, ¿verdad?, la pandemia del COVID. Así que van a ver en el estudio que para atender eso y poder levantar como quiera información que pudiera servir para desarrollar los supuestos que se utilizan para los ejercicios de impacto económico, se solicitó a las organizaciones información tanto de 2019 como 2020. Y eso se contrastó a su vez con otras fuentes de información, pues para un poco atender esa limitación. En términos de la segunda fase, que fue la fase de recopilación de datos, la tarea principal o una de las tareas quizás más, que toma más tiempo, fue precisamente el desarrollo del inventario de organizaciones sin fines de lucro. El poder levantar ese inventario y ver dentro de esa definición que establecimos cuál es el número de organizaciones que está activa o operando a 20 en ese caso. Igualmente, durante esta fase trabajamos con la recopilación de datos secundarios y con la encuesta a las organizaciones sin fines de lucro, donde a base de ese inventario que se levanta, se seleccionó una muestra de organizaciones basado en la tasa de respuesta esperada en este tipo de estudio, para entonces poder contar con una muestra de por lo menos 425 organizaciones, lo cual, asumiendo criterios de una muestra aleatoria, nos arroja un margen de error de aproximadamente 4.5% a un nivel de confianza del 95%. Finalmente, la información que se derivó tanto de la recopilación de fuentes secundarias como del inventario y de la encuesta se analizó para poder mirar esos elementos en común, poder desarrollar los supuestos para los ejercicios de impacto económico y social, y finalmente pues llegar a unas conclusiones y unas áreas de recomendación que vamos a estar compartiendo también con ustedes. Pasando entonces a los resultados de esa primera gran tarea, que es el inventario de organizaciones sin fines de lucro, y aquí es importante que mencione que partimos de lo que es el registro de corporaciones, el registro que mantiene el Departamento de Estado sobre entidades sin fines de lucro inscritas bajo las leyes que mencionamos. Eso se compara o se contrasta a su vez con lo que son las organizaciones que cuentan con una exención contributiva local bajo la sección 1101 del Código de Rentas Internas, que además pues el Departamento de Hacienda publica periódicamente esa lista. Igualmente se comparó también con lo que es la lista que genera a su vez el Internal Revenue Service sobre aquellas organizaciones que cuentan con una exención 501, y otras fuentes secundarias también que se utilizaron para poder contrastar y validar los hallazgos. Inicialmente, cuando tomamos el conjunto de esas listas, identificamos más de 18,000 organizaciones sin fines de lucro registradas en el Departamento de Estado y o con exención contributiva local y federal. Una vez comenzamos, ¿verdad?, a depurar esas primeras 18,000 organizaciones en función de la definición operacional que mencioné hace un ratito, llegamos a unas 15,180. Inicialmente, de acuerdo precisamente a esa mirada a las distintas listas, aquellas que habían emitido sus informes anuales, etcétera, se llegó a un universo preliminar de 14,332, y una vez llevamos a cabo las rondas de seguimiento para identificar si las organizaciones estaban activas, etcétera, llegamos a un número estimado final de organizaciones activas al 2021 de 13,863 organizaciones a través
de toda la isla. Para aquellos y aquellas que han seguido el estudio durante los pasados años, en el 2015, que fue la vez previa en la que hicimos este estudio, se identificaron alrededor de 11.570. Así que vamos a ver que hay un aumento en el número de organizaciones activas a 2021, que es entonces el referente que se utiliza para este estudio 2022. Y si las viéramos en un mapa, para aquellas que está la información disponible sobre municipios, pues más o menos pinta de esta forma. Vamos a ver que pues las organizaciones sin fines de lucro están distribuidas a través de todos los municipios de la isla. Sin embargo, vemos que hay unas áreas, unos municipios donde se concentra un número mayor de organizaciones, como es el área metropolitana y área metropolitana extendida, donde son algunas ciudades ¿verdad? Dentro de algunas regiones como por ejemplo el sur Ponce, tenemos Mayagüez, entre otras. Vemos sin embargo, fíjense que la densidad, ¿verdad? El número de organizaciones pues es menor cuando vamos a lo que es el centro de la isla. Y de hecho, este ejercicio, más allá de identificar el número de organizaciones y centros que hay ubicados, ¿verdad?, por municipio, siempre es bueno también mirarlo con respecto a otros indicadores. Por ejemplo, si miramos lo que es la variable de pobreza, ¿verdad?, por municipio, y en este caso, en este mapa que estamos viendo, a mayor la intensidad del color, el porciento de personas bajo nivel de pobreza en ese municipio, a menor la intensidad, menor la proporción, mientras que en el caso de los círculos vamos a ver que a mayor el diámetro de ese círculo, mayor también el número de organizaciones sin fines de lucro que están establecidas en esos municipios. Vamos a ver que hay unas áreas como por ejemplo en el centro de la isla, en el sureste, suroeste, donde tenemos unas proporciones significativamente más altas de personas bajo nivel de pobreza que pueden llegar hasta el 61.4% de la población, y vemos que no necesariamente, ¿verdad?, ubican muchas organizaciones sin fines de lucro o una proporción similar en esos municipios. Y quizás el ejemplo mayor es en el centro de la isla, donde hay unos niveles de vulnerabilidad significativamente altos y hay una concentración menor de organizaciones sin fines de lucro. Obviamente aquí estamos utilizando lo que es la variable de dónde ubican los centros de las organizaciones. Sabemos que hay organizaciones sin fines de lucro que tienen la capacidad de ir más allá, ¿verdad?, de lo que es ese municipio donde ubican sus centros, y tienen la capacidad algunas de impactar a nivel isla, pero siempre es un buen referente mirar de entrada dónde ubica versus, ¿verdad?, otras variables sociodemográficas. En este otro caso estamos presentando lo que es un perfil socioeconómico que comprende, como van a ver en el estudio, varias variables o campos de información. Más allá de nivel de pobreza, incluye, por ejemplo, el porciento de familias que reciben asistencia nutricional, que es otro indicador que puede demostrar vulnerabilidad, niveles de ingreso, nivel educativo, entre otros aspectos que inciden en una posición más favorable o desfavorable socioeconómica. En este caso, la relación es un poco distinta. A mayor o más intensidad el color, es más positivo ese índice socioeconómico o la condición con respecto a ese índice socioeconómico, y vamos a ver pues que hay una relación más o menos similar a la que veíamos en el mapa previo, donde hay unas áreas donde hay unas condiciones que podrían ser más desfavorables con respecto a esas variables, pero vemos una concentración menor de organizaciones sin fines de lucro. En términos del año en el que se establecieron, y yo creo que esto es una hipótesis que se tenía muchos cuando atravesamos por ¿verdad?, por el evento del huracán María, muchas personas se lanzaron a las comunidades a trabajar. En muchas de las comunidades precisamente fueron las organizaciones sin fines de lucro, los voluntarios, los ciudadanos y ciudadanas los primeros en decir presente. Y teníamos la hipótesis de que había habido un aumento particularmente a partir del huracán María. Fíjense, en este caso estamos haciendo una mirada particular. Si vemos en la parte derecha de la gráfica, donde está el número de organizaciones
de las que están activas actualmente, el número que se formó por año. Y vamos a ver entonces que a partir de 2017, pues hay un incremento importante, ¿verdad? En el 2017 se habían establecido alrededor de 843 de las que están activas actualmente, y fíjense cómo en el 2018 eso aumenta a 1.907 organizaciones que se establecieron ese año y que continúan activas en la actualidad, y 1.856 en el 2019. Pero eso, ese indicador también es importante mirarlo con respecto al tipo de organización que se ha establecido. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Dentro de lo que son las organizaciones sin fines de lucro, sabemos que, por ejemplo, dentro de las corporaciones tenemos una gama amplia de corporaciones que van desde fundaciones independientes, clubes, organizaciones de base comunitaria, entidades filantrópicas, entre otras. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que son organizaciones de base comunitaria, que son organizaciones que responden a unas causas muy particulares, a las necesidades de comunidades y comunidades en su sentido amplio, ¿verdad? No solamente físico, sino comunidades que comparten ciertas características, vamos a ver que uno de los incrementos mayores que se dio en el número de organizaciones fue precisamente con respecto a organizaciones de base comunitaria, que para 2017 se establecieron unas 235, fíjense que en el 2018 se establecen unas 620. Igualmente, también vemos un aumento en el caso de fundaciones, donde se observaban alrededor de 147 que se establecieron en el 2017, y ya en el 2018 vemos unas 255 y 259 en el 2019. Por otra parte, uno de los temas también que se observa cuando hacemos el inventario son los tipos de servicios que proveen las organizaciones. Y aquí es importante que haga un paréntesis, porque esta primera gráfica que voy a ilustrar surge de lo que es ese inventario que se llevó a cabo. Y ese inventario, por ejemplo, en el caso de las corporaciones sin fines de lucro, se basa en la información que indican en sus informes anuales o que indican en el registro o en el momento de incorporarse como una corporación sin fines de lucro. Así que señala pues una categoría, ¿verdad?, de servicio. En la encuesta vamos a ver más adelante que sabemos que las organizaciones sin fines de lucro dan servicios en una gama amplia de áreas que puede ir más allá, ¿verdad?, de una sola área temática. Así que vamos a mirar entonces a más profundidad esa información. Pero de la información que se registra, que se desprende del registro de corporaciones y de las fuentes oficiales consultadas, vemos, por ejemplo, que se observa, para empezar, un incremento importante en el número de organizaciones sin fines de lucro que se dedican al desarrollo económico, social y comunitario. Fíjense que en el 2014, que es el año que se tomó de base cuando se hace el estudio de 2015, 7.7% de las organizaciones indicaron, ¿verdad?, o indicaban en esos registros o información oficial que brindan servicios en el área de desarrollo económico, social y comunitario. Y fíjense cómo en el 2021 esa proporción es de 15.8% y es la segunda área más mencionada o identificada en estos registros oficiales. La primera, recreación y deporte, que coincide con lo que se había observado también en el 2014, 2015. En tercer lugar, servicios educativos de investigación, y luego pues otros servicios que recoge, ¿verdad?, muchas más áreas. Por otra parte, ya aquí entrando a resultados de lo que es el estudio de las organizaciones sin fines de lucro, en términos de la relación que mantienen las organizaciones con otras entidades dentro del sector y con otras entidades fuera del sector también, vemos que en términos generales, de aquellas que contestaron a la encuesta, 7% son subsidiarias de otras organizaciones, 3% a su vez son matriz de otras organizaciones. Fíjense por otro lado que el 32% mantiene acuerdos de colaboración o alianzas con otras entidades. Y este es un área que se ha venido monitoreando a través de los pasados, porque también precisamente en momentos difíciles donde las organizaciones sin fines de lucro no han estado ajenas a los impactos en el área fiscal, a los problemas que enfrenta la economía,
el establecer alianzas o acuerdos colaborativos con otras entidades es parte también de lo que les permite poder continuar teniendo un impacto en la población o poder tener un mayor alcance en la población. Así que en el estudio 32% nos indicó que en la actualidad, en ese momento en el que se hace la encuesta, mantenía acuerdos o colaboración o alianzas con otras entidades. Por otra parte, 11% nos indicó que mantiene algún contrato con una agencia gubernamental para la prestación de servicios. Y esto es un poco distinto a lo que sería un grant o una asignación. Esta pregunta busca ver si las organizaciones sin fines de lucro han establecido contratos, han competido por proveer servicios, ¿verdad? Como lo hace un privado, ¿verdad? En el 2015 esta proporción era de alrededor de 18%. Sin embargo, no podemos inferir que ha habido una reducción necesariamente, porque pues la pregunta precisamente se depuró, ¿verdad? Para poder recoger información más robusta. Así que podemos sí plantear que alrededor de 1 de cada 10 de las organizaciones nos dice que mantiene algún contrato con una agencia gubernamental para la prestación de servicios. En términos precisamente de las áreas de servicio, lo que es la mediana de personas servidas, que es el indicador que utilizamos para efectos de este estudio, porque hablar de promedios, como tenemos organizaciones que son pequeñas versus otras que son, por ejemplo, hospitales, universidades que sirven a miles de personas, lo más justo quizás es utilizar la mediana, que nos dice dónde está la mitad o más de las organizaciones. Y nos arroja los resultados de la encuesta, una mediana de personas servidas similar a la mediana de personas servidas en el 2015, donde varias de las poblaciones mencionadas como aquellas a las que se le proveen servicios con mayor frecuencia son mujeres, mencionadas por el 35%, adultos mayores, mencionado por el 33%, y familias bajo nivel de pobreza, mencionado por el 32%. En términos de las áreas de servicios, vemos, por ejemplo, que educación fue mencionada por 42% de las organizaciones, servicios sociales por un 28.5%, en tercer lugar, aquellas que proveen servicios en las áreas de cultura, en cuarto lugar, aquellas que brindan servicios de recreación y deportes, y en quinto lugar, aquellas que brindan servicios en salud, ¿no? Aquí van a ver una diferencia con respecto al dato que presentamos previamente, porque las organizaciones podían indicar todos los tipos de servicios que brindaban. No se limita, como en los datos oficiales que se recopilan, a solo un área de servicio. Igualmente, quiero hacer también la aclaración, y eso lo van a poder ver también en mayor detalle en el estudio, que por ejemplo, cuando decimos que 35% indicó que sirve a la población de mujeres, no necesariamente estamos diciendo que son servicios específicos dirigidos a la mujer o a la violencia de género, etcétera, sino que, por ejemplo, una gama amplia brinda servicios en el área de educación y una proporción significativa, ¿verdad?, de quienes reciben esos servicios son mujeres. Así que es importante, ¿verdad?, hacer esa distinción. Y por otra parte, en el estudio van a ver entonces el nivel de detalle de estas distintas categorías de servicios que se enumeran en esta gráfica. A base de la información que se proveyó en la encuesta y de esa mediana de personas servidas, y esto partiendo también de un estimado conservador, reconociendo que una persona puede brindar servicios servicios en más de una organización, así que no podemos extrapolar, ¿no?, de manera directa el promedio o la mediana de personas servidas, sino que hay que elaborar supuestos para que tomen en consideración esos aspectos. Entendemos, de acuerdo a la información que se deriva de la encuesta, que las organizaciones sin fines de lucro continúan sirviendo alrededor de 700,000 personas anualmente. Y esto significa alrededor de 1 de cada 5 personas en Puerto Rico. ¿Okay? Por otro lado, es importante, ¿verdad?, que a través de estos pasados años, donde, como hemos dicho, hemos estado enfrentando unos retos en términos ambientales, económicos, sociales, ahora de salud, el 80% de las organizaciones que participaron de la encuesta nos indicaron que han observado cambios en las necesidades que enfrentaban las poblaciones
a las que prestan servicios. Han observado cambios en la cantidad de personas que solicitan sus servicios, un 40.2%, así como cambios en la naturaleza de las necesidades que atienden como organizaciones sin fines de lucro. A través de estos pasados años, muchas organizaciones han tenido que hacer ajustes dentro de lo que son los servicios que proveen, en las modalidades en las que proveen esos servicios para poder ajustarse o responder a esos cambios en la demanda. Precisamente más de la mitad indica que ha tenido que hacer ese tipo de ajustes que van desde diversificar o incluir servicios que antes no brindaban, como dijimos, establecer alianzas con otras entidades para referidos de servicios y poder tener esa capacidad de impacto y atender esas nuevas necesidades, el tener que reclutar más voluntarios y el aumento en la cantidad de servicios que provee, como algunos de esos ajustes que han tenido que hacer para poder atender esa demanda cambiante. Y de hecho, le preguntamos a las organizaciones cuáles son esas áreas de necesidad principales que afectan a las poblaciones a las que sirven. Vemos aquí, esta lista se desprende de un análisis de contenido que se hizo de esas respuestas emitidas por las organizaciones, donde las necesidades en el entorno económico, incluyendo la falta de empleo, problemas para manejar los gastos del hogar y las necesidades de asistencia económica, así como otros beneficios, son pues constituyen una de las áreas de necesidad principales o la principal que nos indican las organizaciones que están afectando a esas poblaciones a las que le brindan servicios. Por otro lado, en segundo lugar, la salud. Esto no solamente el acceso a servicios de salud mental, sino también la disponibilidad y acceso a servicios de salud en general, así como servicios de asistencia en el hogar para adultos mayores, fue mencionado como la segunda área de necesidad o problema principal. Y en tercer lugar, lo que es educación y capacitación. En términos generales, no solamente con respecto al sistema educativo K12, sino también en términos de lo que es la capacitación y el adiestramiento para el empleo laboral. Igualmente, dentro de las 5 áreas principales de necesidad, también se mencionaron aspectos que tienen que ver con necesidades básicas, incluyendo el acceso a alimentos, que son aspectos que se agravan más también en ese contexto que describía Graham con el impacto de la inflación, etc. El aumento también o las dificultades para atender gastos de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y por otra parte, pues lo que es la recreación y deportes, incluyendo la necesidad de actividades y facilidades para actividades de recreación, entretenimiento y recorte. Por otro lado, también mencionaron las necesidades que tienen que ver con el tema de arte y cultura y la vivienda adecuada y asequible. Así que esas son las 7 áreas de necesidad principales que mencionaron y en orden de prioridad de esas menciones que mencionaron las organizaciones sin fines de lucro participantes de la encuesta. ¿Cómo las organizaciones atienden estas áreas de necesidad, proveen estos servicios? Pues es importante que hablemos un poco de los ingresos de las organizaciones sin fines de lucro. En el 2022, ¿verdad? Vemos que el ingreso promedio de las organizaciones sin fines de lucro, a base de los números que nos proveyeron, la información que nos proveyeron, fluctúa o está alrededor de los 350.918. Esto, por un lado, significa un crecimiento anual de 6.3% con relación a lo que vimos de datos del 2014-2015, pero una merma de 17.7% comparado con lo que era el ingreso promedio en el 2006, cuando hicimos también el estudio de las organizaciones sin fines de lucro, que era 1.13 millones. Y una de las cosas que hemos visto a través de los años llevando a cabo este estudio, de hecho,
Yo llevo trabajando en estudios técnicos hace más de 20 años. Empecé bien nena. Y comencé precisamente de encuestadora en el estudio de 1996. A mí me tocó ir al Departamento de Estado a buscar en ese fichero las organizaciones, cogí varias alergias allí. Pero si uno mira los datos desde el 1996 al presente, uno va a ver que inicialmente en esos primeros años en los que se comenzó a hacer el estudio, tenemos un sector compuesto por alrededor de 4.000, 5.000 organizaciones, muchas activas, ¿verdad? Muchas de ellas eran organizaciones grandes, medianas. Sin embargo, según van pasando los años, vamos viendo que las grandes van igualmente disminuyendo en tamaño, muchas veces como respuesta precisamente a las dificultades fiscales y económicas que enfrentan, y va surgiendo una proporción significativamente alta de organizaciones más pequeñas. Así que por eso vemos todavía ese cambio. O sea, aún al día de hoy, aunque hubo una mejoría si se compara, ¿verdad?, con el periodo de 2014-2015, la realidad es que no estamos hablando del mismo tamaño de organizaciones con relación a los ingresos. En términos de las fuentes de ingresos, vemos que las principales son los donativos de individuos. 41.3% de las organizaciones nos indica que recibe ese tipo de ingreso. Los programas o servicios autosostenibles, o a través de los cuales, ¿verdad?, se cobra una proporción o una parte del servicio que se está brindando, 25.9%, actividades de recaudación de fondos, 22.1%, y donativos locales, estatales y municipales, 16.7%. Yo creo que una de las cosas que muchas veces se menciona sobre el sector sin fines de lucro es que se dice el sector sin fines de lucro depende de donativos del gobierno, depende de donativos de los municipios, del gobierno federal. La realidad es que, para empezar, para que una organización sin fines de lucro pueda acceder a ese tipo de fondos, debe contar con una exención contributiva local o federal, y realmente solo una de cada 4 organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo a los resultados del inventario, cuenta con una exención contributiva de este tipo. Así que eso limita el tipo de fondos al que pueden acceder. Y por otra parte, una proporción importante de las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones, como decíamos, más de base comunitaria, dependen de labor voluntaria y de donativos de individuos. Y precisamente en momentos como los que atravesamos actualmente, donde la economía, ¿verdad?, el entorno económico nos está afectando a todos y todas de distintas maneras, pues precisamente fuentes de ingresos como los donativos de individuos se tienden a impactar, igualmente que lo que son actividades de recaudación de fondos, entre otras. Así que, por otra parte, ¿verdad?, en términos del flujo de efectivo, vimos que el 44.3% de las que recibieron subvenciones en algún momento durante los pasados 2 años o los 2 años previos a la encuesta, habían enfrentado problemas de flujo de caja, precisamente por el tiempo que transcurre entre el llevar a cabo el servicio, el obtener la asignación y recibir los fondos o los reembolsos. Muchos de los fondos que reciben las organizaciones sin fines de lucro que tienen o cuentan con fuentes de fondos gubernamentales, locales, estatales, municipales, son fuentes por reembolso. O sea que tengo que ejecutar la actividad antes de poder solicitar el reembolso por esos gastos. Y eso pues definitivamente tiene un impacto en el flujo de efectivo en las organizaciones. Por otro lado, apenas el 6.4% del total de organizaciones cuenta con algún producto de financiamiento para poder precisamente también atender esos problemas de liquidez, como sería la línea de crédito. De hecho, la línea de crédito es el principal. Pero tampoco debemos olvidar, ¿verdad?, que en Puerto Rico realmente hay muy pocos productos dirigidos específicamente a organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Así que es un área donde como sector es importante buscar alternativas ante un panorama económico y fiscal difícil. Y pues hablando precisamente de dificultades que han enfrentado las organizaciones, vamos a hablar un poquito sobre cuáles han sido los impactos de la pandemia en términos generales.
vemos que 69% de las organizaciones sin fines de lucro que participaron de la encuesta han enfrentado alguna dificultad como repercusión del COVID, que eso incluye desde reducción en las fuentes de ingreso, y vimos que una proporción significativa de ellas, el tipo de fuente de ingreso con el que cuentan, son donativos de individuos, y es natural que haya una reducción en la fuente de ingresos, como decíamos, dificultades para el pago de otros gastos, fuga de personal, y ya otras pues relacionadas a la pandemia como el contagio de algún empleado voluntario, dificultad para el pago de nóminas, entre otras. Para poder mitigar, por otra parte, o poder enfrentar estas dificultades, pues las organizaciones pues han tenido que hacer cambios en términos de la modalidad de trabajo, trabajar a distancia, algunas incluso han tenido que reducir la capacidad para brindar servicios, reducir los horarios de servicios, hacer recortes en servicios, entre otras, pues para poder mitigar estas situaciones que han enfrentado. De las que participaron en la encuesta, por otra parte, 14.4 nos indicaron que solicitaron algún préstamo para ayudar a sostener su operación en el contexto de la pandemia, y 20% nos dice que recibió alguna asignación de fondos dirigida específicamente a atender actividades vinculadas a la respuesta al COVID-19. El tema de voluntariado es uno de los temas que estábamos ansiosos por poder conocer que había ocurrido, porque sí habíamos observado que post huracán María muchas personas se insertaron a trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Igualmente muchas organizaciones sin fines de lucro llevaron a cabo esfuerzos muy articulados para poder precisamente reclutar voluntarios y voluntarias, o para mantener y retener los voluntarios y voluntarias. Así que entendemos, ¿verdad?, que esto es un tema que tiene que haber estado creciendo desde, o particularmente a partir del huracán María. Vemos que hay un aumento en el promedio de voluntarios de 28 en 2015 a 53 en el 2020, es decir, 63.4% de crecimiento. Esto nos lleva a un estimado de alrededor de 739 personas brindando tiempo voluntario. Y a base de la información que se proveyó sobre la cantidad de horas que dedican, allí tenemos entonces que eso se traduce en alrededor de 45.052 personas o empleos a tiempo completo. ¿Okay? Si tradujéramos esas 734.000 a empleos a tiempo completo, esas horas. Y esto, si tomamos en consideración, por otro lado, las tareas que llevan a cabo, porque algo que ha ocurrido también en el sector es la diversificación en términos de los tipos de tareas que llevan a cabo los voluntarios y voluntarias. Vemos entonces que si aplicamos lo que es una compensación promedio de $12 la hora, implica una aportación estimada de alrededor de $1.231 millones. Por otra parte, en términos de los impactos económicos, como les decía, la información que se recopila de la encuesta a organizaciones sin fines de lucro se utiliza tanto para poder desarrollar supuestos que puedan alimentar ese ejercicio de impacto económico, también para poder calcular otros beneficios sociales, como es el estimado que se hace de beneficiarios. Así que si partiéramos de lo que es el empleo, ¿verdad? Los empleos que mencionaron las organizaciones, las estadísticas que mencionamos de empleo, podemos estimar que el sector está produciendo alrededor de 100.000 empleos, ¿verdad? Al 2022, a base de los supuestos que se desarrollan con la información de 2019 y 2020, y esto representa alrededor de 15% del empleo total en el país. Cuando se hace el estudio en el 2015, y también estamos hablando de bases distintas, ¿verdad? Cuando se hace el estudio en el 2015 hablábamos de alrededor de 150.000 empleos que representaban en ese momento alrededor de 16% del empleo total del país. Vemos por otro lado que si estimamos los impactos
de esos empleos, la nómina está alrededor de 3.2 millardos. Por otra parte, esto significa, ¿verdad?, aproximadamente una contribución de 5.6% al Producto Nacional Bruto. Esto basado específicamente en lo que es la nómina que genera el sector. Cuando se añade o se contabiliza, por ejemplo, si contabilizáramos o tradujéramos la labor voluntaria, estamos hablando de un impacto de alrededor del 6.3%, 6.3% del Producto Nacional Bruto. Por otra parte, un ejercicio que también se lleva a cabo para efectos del estudio es lo que se conoce como el ejercicio de costo evitado. Esto se hace solo en algunas áreas de servicio del sector, particularmente con respecto a salud y con respecto a educación. Y un poco lo que nos dice es, por cada dólar que el gobierno transfiere a una organización sin fines de lucro, ya sea porque es a través de un donativo, porque deja de recibir una contribución con respecto a una exención que otorga a las organizaciones, por cada dólar en el área de salud tendría que el gobierno poner 4 para poder brindar el mismo servicio que brinda la organización sin fines de lucro, y en el caso de educación, por cada dólar tendría que el Estado poner 17 dólares para poder brindar el mismo servicio. Siempre hacemos, ¿verdad?, la aclaración que no estamos hablando, cuando hablamos de coste evitado, no estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es un ejercicio de eficiencia, ¿verdad? No estamos diciendo que la organización sin fines de lucro lo hace mejor que el gobierno o viceversa, simplemente que en la organización sin fines de lucro, ese dólar que recibe lo apalanca con otros recursos, con la labor voluntaria, con otras contribuciones de la comunidad. Y el Estado tendría que pues proveer, ¿verdad?, el servicio por completo. Así que esta relación vamos a ver que es un poco menor en el caso de salud. Obviamente aquí también hay un tema del cambio en los costos de los servicios vinculados a la salud que se han experimentado desde el 2015 al 2022, pero sí demuestra que sigue habiendo, ¿verdad?, una contribución importante en términos del costo que le evita al Estado el contar con los servicios que brindan las organizaciones sin fines de lucro y la capacidad de apalancamiento que tienen las entidades que forman el tercer sector para brindar servicios en unas áreas apremiantes para el país. Así que partiendo de eso, en términos generales, y esto es una síntesis, ¿verdad?, un resumen de los aspectos más relevantes del estudio. Si vamos a algunos de estos puntos más importantes, vemos que es un sector que aún en un entorno difícil, ¿verdad?, continúa en crecimiento. Vemos un número mayor de organizaciones activas al que se identificó en el 2015. Igualmente vemos una diversificación en términos de áreas de servicio, donde áreas, por ejemplo, como desarrollo social, económico y comunitario, pues ha surgido un número importante de organizaciones que atienden esa área. Vemos también un aumento en organizaciones de base comunitaria y precisamente mucho de ese aumento que se refleja de 2015 a 2022 en el número de organizaciones activas, precisamente proviene de organizaciones de base comunitaria que se han formado recientemente. Vemos que las organizaciones sin fines de lucro continúan teniendo un impacto de 1 de cada 5 residentes de Puerto Rico, que incluyen pues, mujeres, adultos mayores, familias bajo nivel de pobreza, bajo condiciones de vulnerabilidad, entre algunas de las poblaciones principales que sirven las organizaciones sin fines de lucro. Vemos también un aumento importante en el número de voluntarios. Vemos igualmente unas tendencias importantes o similares en términos de lo que es el impacto económico, aún dentro de los retos, ¿verdad?, que ha enfrentado, las medidas que han tenido que tomar las organizaciones, que en muchas instancias incluso significa la reducción de empleados. Vemos que arroja unos indicadores similares a los que hemos observado en años previos.
Pero obviamente hay unos recursos, las organizaciones sin fines de lucro no están exentas de las situaciones fiscales, económicas que afectan al país y hay unos retos, entre ellos principalmente vemos el reto de los recursos económicos por la proporción importante que habla de la merma que ha tenido en los ingresos de las organizaciones, también el tema de flujo de efectivo que mencionábamos, y un tema importante que como sector ¿verdad? Es apremiante que lo conversemos y tiene que ver con la magnitud y la naturaleza de la demanda. La realidad es que como vimos, una proporción significativa de las organizaciones ha identificado unos cambios en la naturaleza de esa demanda, necesidades distintas, aumentos en los niveles de necesidad, y sabemos que mientras más difícil se torna la situación, aumenta esa demanda por los servicios del sector, en un ambiente donde hay unos recursos finitos. Así que es importante, ¿verdad?, esa conversación también como sector, como uno de los retos que enfrentan. Como parte del estudio siempre se hace también una sugerencia de posibles áreas de acción. La realidad es que el sector sin fines de lucro, como decíamos, es un sector muy diverso, heterogéneo, ¿verdad? Pero un poco en este estudio miramos ese retrato, ¿verdad?, desde arriba, siempre motivando a que dentro del sector existen subsectores, subgrupos que responden a necesidades y a contextos particulares, ¿verdad? Pero si miramos al sector en términos generales, vemos entonces que quizás pudiéramos apuntar a unas 4 áreas principales de recomendación, ¿verdad? Como sector es importante continuar esfuerzos dirigidos a contar con una política pública y un marco institucional que viabilice, que contribuya, ¿verdad?, a la operación y la colaboración del tercer sector también con otros sectores. Es importante a nivel de las organizaciones y principalmente porque vemos un aumento significativo en el número de organizaciones nuevas de reciente creación. Es importante continuar esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de las estructuras administrativas, operacionales y programáticas de las organizaciones. Por otra parte, las organizaciones sin fines de lucro en general hemos visto que enfrentan una serie de retos donde la colaboración intersectorial y multisectorial representa un área importante de oportunidad, ¿verdad? Incluso las organizaciones sin fines de lucro tienen la oportunidad de tener un papel prominente en lo que es la recuperación de Puerto Rico tras los desastres que hemos enfrentado, tras la situación de emergencia que vivimos actualmente, pero en la medida, ¿verdad?, en la que podamos establecer alianzas y acuerdos de colaboración, vamos a tener una mayor oportunidad de incidir y participar de esos esfuerzos de recuperación. Igualmente es importante continuar fomentando la filantropía, continuar fomentando también la labor voluntaria a través de la promoción de la labor que lleva a cabo el sector. Esfuerzos como este son bien importantes, no solo porque nos ayudan a entender un poco mejor el sector al que pertenecemos, no solamente porque provee información que podemos utilizar, por ejemplo, en esfuerzos de planificación dentro de las organizaciones, sino también porque nos ayuda a visibilizar el impacto social y económico de las organizaciones sin fines de lucro, que es un ingrediente importantísimo para poder continuar fomentando la filantropía en Puerto Rico. Así que partiendo de esas 4 áreas de recomendación, van a ver en el estudio que hay unas recomendaciones pues ya más específicas dentro de cada área y una sugerencia de actores que sería ideal, ¿verdad?, que podamos ¿verdad?, aunar esfuerzos para
que se concreten algunas de estas recomendaciones, de estas acciones. Así que dentro de lo que es la política pública y marco institucional para facilitar la operación y colaboración del tercer sector, hay recomendaciones desde continuar promoviendo el desarrollo de una política pública clara e integrada del sector, llevar a cabo esfuerzos de orientación y proveer asistencia técnica para organizaciones, por ejemplo, para la obtención de exenciones contributivas locales y federales. Vimos en el estudio que alrededor de una cuarta parte cuenta con una exención local o federal, así que esa es un área importante para educar, orientar y de oportunidad. Igualmente, el continuar fomentando la descentralización de servicios gubernamentales a través de estructuras de colaboración como la contratación de servicios del tercer sector, más allá de la otorgación de asignaciones o grants. En términos del fortalecimiento de la estructura administrativa, operacional y programática, hay una gama también de recomendaciones que se incluyen, que van desde ampliar esfuerzos de orientación y asistencia técnica en aspectos pues, administrativos, operacionales y de cumplimiento del sector, hasta aspectos como educar sobre la relevancia y modos de desarrollar análisis de necesidad, planes estratégicos, planes de hay toda una sección en el estudio que no lo tocamos acá, ¿verdad? Pero que nos habla sobre qué por ciento de las organizaciones cuenta con planes estratégicos, planes de sucesión, cómo están organizadas sus juntas, y son todas áreas, ¿verdad?, bien importantes que miremos para ver como sector, cómo contribuye al fortalecimiento, ¿verdad?, de esas estructuras y de esos procesos y sistemas. Por otro lado, en términos del fortalecimiento de las estructuras de colaboración en las organizaciones, hay recomendaciones desde educar sobre esfuerzos colaborativos y mecanismos para formalizar y darle continuidad a las colaboraciones, como pues recomendaciones dirigidas a fortalecer redes y organismos que agrupan entidades que componen el sector, ¿verdad? Decíamos hace un ratito, que el sector es muy heterogéneo, hay unas áreas o subsectores dentro del sector y cómo quizás pues se puede fomentar la coordinación de esfuerzos específicos en áreas de vivienda, en áreas de educación, entre otras. Y finalmente, en términos de la promoción de la labor del tercer sector para fomentar la filantropía, pues es bien importante, ¿verdad? Continuar fomentando la investigación sobre la gestión y el impacto del sector. Esperamos que este estudio que se está publicando, ¿verdad?, pues plantee preguntas adicionales y que surjan otras investigaciones de otros sectores, de otros grupos, para continuar entendiendo y también dándole visibilidad a los temas relacionados al sector, y crear plataformas también que viabilicen la divulgación y la rendición de cuentas del sector, para así también pues poder fomentar la filantropía y la inserción en lo que es la gestión del sector. Así que eso recoge a grandes rasgos lo que son los resultados más sobresalientes del estudio. El estudio va a estar, como decía Liz, bueno, ya está disponible en la página de filantropía, así que con mucho gusto ahora podemos, ¿verdad?, conversar sobre preguntas, observaciones que tengan sobre el estudio. Gracias, Anitza. Y aquí, el que quiera prender su video y eso verlo, gracias a David y a Nilda, que tienen un montón de preguntas. Muy bien. Tenemos unas cuantas, Anitza, y habían algunas que ya yo estaba lista para contestar, pero te las quise dejar a ti y abrir a la conversación también. Pero sí, tengo a David, y aquí hay un par de preguntas y por eso las voy a hacer, pero si no, David, te dejo que tú abras el micrófono y hables. Pero él empezó un poco, y esto fue en la parte que hablaste de los beneficiarios, sobre la definición de fundación, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿cuál fue la definición de fundación que se utilizó? En nuestro lenguaje y en la práctica muchas entidades se llaman fundación, pero no son grant makers, subvencionistas en español, sino que en la práctica operan como una organización sin fines de lucro y hasta están organizadas como tales.
Y muchas gracias, David Santiago, y saludos. Gracias por esa pregunta. Definitivamente, eso es algo que hemos observado, ¿verdad? Mientras hemos hecho el estudio. Para efectos del estudio se utiliza la definición de fundación bajo la ley de corporaciones. Sin embargo, sabemos que esta definición de la ley de corporaciones enfoca tanto en organizaciones que se dedican o grant makers que se dedican a otorgar fondos para que otras organizaciones puedan operar y llevar a cabo su gestión, como también pues la provisión de otros tipos de asistencia técnica, etcétera, para esos fines. Sin embargo, sí hay muchas organizaciones que quizás inicialmente, de hecho, hay organizaciones o comúnmente a veces se utiliza el concepto de fundación como sinónimo de organización sin fines de lucro. Y eso precisamente es una de las áreas donde es importante pues educar sobre el tema, ¿verdad? Porque sí, definitivamente puede haber dentro de esas que se inscribieron en el Departamento de Estado, organizaciones que no necesariamente son grant makers, pero que se inscribieron como una fundación. A esa me refería precisamente, gracias. Claro que sí. Sí, no te preocupes, David, yo hice esa misma pregunta, porque en Filantropía Puerto Rico, justamente nosotros somos esa red de entidades filantrópicas. Trato de evitar de usar fundación para que se entienda un poco más que somos grant makers en buen español. Bello. Nilda, puedo hacer un paréntesis, Glenis. De hecho, en experiencia de otras jurisdicciones, hay, por ejemplo, instancias donde previo a incorporarse como una entidad sin fines de lucro, pasan por un proceso educativo. De hecho, hay un proceso similar en el contexto de las cooperativas. Y como sector sería interesante explorar la viabilidad de que las personas que les interesa, ¿verdad? Insertarse a trabajar por las causas sociales y pues incorporarse como una corporación sin fines de lucro, etcétera. Sí. Quizás pueda haber algún tipo de proceso, aunque sea breve, educativo, porque quizás pudiera ayudar a dirigir mejor los esfuerzos de cómo nos vamos a organizar. Incluso muchas organizaciones, y perdonen que tome tiempo, ¿verdad? Para esto, muchas organizaciones, muchas personas se incorporan como organización sin fines de lucro y piensan que, por ejemplo, la exención contributiva es automática. Sí. Y realmente cuando nosotros vimos los números de cuántas tienen exención contributiva, que es una proporción menor observado, ¿sí? en estudios previos, pues ahí hay unas áreas de oportunidad importantes para orientar, para como sector, ¿verdad? Pues hacer más visible ese tipo de información. Excelente. No, gracias por la idea, sí. Y yo espero que esto impulse el desarrollo del sector social. Nilda, ¿las organizaciones deportivas identificadas en el estudio se dedicaban exclusivamente a actividades deportivas o combinaban otros servicios? Las que participaron de la encuesta combinan otros servicios. Exacto. En el caso de la información que se desprende del inventario que se hace a base de las fuentes oficiales, lo que sucede es que las organizaciones pueden indicar un área, ¿verdad? Al momento de inscribirse o de reportar, así que no necesariamente eso refleja todos los otros servicios que pueden estar brindando. Por eso es importante quizás mirarlo en el contexto de los resultados de la encuesta, donde se ve que realmente la mayoría de las organizaciones brindan servicios en más de un área. En más de un área, sí. Sí, el estudio, y este es el mío, y está todo marcado, hay muchísimas tablas que las empiezas a ver y puedes ver, ¿sabes? Puedes empezar a analizar. David, ¿tienes más preguntas? Te voy a dejar el micrófono, pero si quieres puedes hacerlas como que todas a la vez. Creo que era otra más, no recuerdo si escribí más de una, más de dos. La segunda era cuando se habló de los cambios en servicios. Me llama la atención que la segunda es salud. Y no sé si se preguntó, lo descargué, pero no he mirado el estudio como tal, si se preguntó si esos cambios que hicieron las organizaciones responden a los cambios poblacionales. Ver salud en segundo lugar me hace pensar que sí, pero no sé, les pregunto si eso se toma en cuenta y se preguntó directamente. Bueno, el estudio es más de corte descriptivo, así que no se hizo una pregunta específicamente si los cambios se deben a los cambios demográficos, más bien un poco retratar si ha habido cambios en la naturaleza de la demanda de los servicios, ¿verdad? Y mirar esas áreas de servicio actuales, pero sí uno pudiera inferir cuando uno mira los resultados, ¿verdad?
a través de los años, uno puede inferir que en efecto hay organizaciones que han reenfocado áreas de servicios debido a cambios demográficos y otras también pues en respuesta a las situaciones que han surgido tras los pasados desastres y ahora el COVID-19. Una pregunta que no hice en el chat, pero la tengo anotada aquí, y más bien, y no molesta nada más. Más bien de metodología. El Departamento de Estado hace tiempo que no dejó de poner en su portal la tabla de Excel que uno podía descargar con todas las organizaciones para uno hacer análisis y manipularla. La última que yo tengo, yo creo que tiene 2 o 3 años hacia atrás, y todo lo publican ahora a través del Instituto de Estadísticas, en el informe que ven los cambios, cuántas se incorporan. ¿Cómo hicieron para conseguir eso y poder manipular y depurar? Porque una vez, me acuerdo que me dijiste para todos los estudios anteriores, ustedes lo hicieron una a una, que eso tiene que haber sido una tarea titánica. ¿Qué hicieron esta vez? Bueno, pues luego de muchos esfuerzos, contamos, particularmente por el periodo en el que se da el estudio, ¿verdad? El estudio se da terminando 2020, 2021, así que el Departamento de Estado proveyó la lista de registro con la información correspondiente. Eso a su vez, entonces se contrastó con la información del Departamento de Hacienda. Esa lista se publica, la de Hacienda se continúa publicando. De hecho, una práctica saludable cuando una persona o una corporación va a donar es mirar si está en la lista de Hacienda, porque es la que puede realmente, para lo cual puede solicitar la exención, ¿verdad? Esa lista se comparó también con el IRS, más bancos de datos con los que cuenta estudios técnicos. Pero sí se contó con aquellas que específicamente la información que compartió el Departamento de Estado eran aquellas que habían radicado sus informes anuales abril de 2021, que realmente pues es uno de los mecanismos, ¿verdad? En el caso particular del subsector de corporaciones sin fines de lucro, que se utiliza para determinar si la entidad está activa. Perfecto, gracias. Sí, pero David, conseguir esa listita del Departamento de Estado fue un gran reto. No, les creo. Yo traté de conseguirla, llamé, nadie me contestaba, ni emails, ni teléfonos, ni ninguna extensión del cuadro de ellos. Y entonces veo que en el Departamento de Estado, quien firma, como echa la tabla, etcétera, es como una firma de consultores. Entonces pensé, pues no tienen personal para manipularla, dejaron de hacer, no sé. Pero gracias. Sí. Nos atrasó bastante el estudio. Lilian, te cojo la pregunta ahora, que es que tengo unas cuantas aquí. ¿Cómo cuantifican las organizaciones los donativos en especie en términos del total de los donativos recibidos e informados? Bueno, en términos, quizás puedo hablar un poquito de cómo se recogió la pregunta para ver si está haciendo la pregunta que nos realizan. En el caso del estudio se solicita por las fuentes de ingresos. O sea, que estamos hablando, ¿verdad? En especie. Así que solamente cuando estamos hablando de donativos, estamos hablando de donativos en efectivo, ¿no? Exacto, que tengo otra pregunta aquí que dice, cuando se refieren a donativos de individuos, ¿se consideran el in-kind o es efectivo? Efectivo, como está redactada. Efectivo, exacto. Y después, Gracias, Cleni. a ti, Laura, por hacer la pregunta. Nilda, sé que se está recopilando mejor la información sobre las horas voluntarias servidas en el país mensual o anualmente. En conversaciones con otras jurisdicciones siempre indican que en Puerto Rico hay una fuerte tendencia al voluntariado, pero muy mal registrado. Bueno, esa es una de las preguntas que siempre ha representado un reto, y es una pregunta que continuamente se ha ido depurando y afinando para tratar de llegar a un número pues más preciso. Sí, debe tener limitaciones y puede ser que estemos subestimando, ¿verdad? El número, pero se utiliza la base anual. Se hace una serie de preguntas en el cuestionario para determinar primero el número de voluntarios, si son voluntarios formales e informales, los tipos de funciones, la cantidad de horas aproximada ¿verdad? que elaboraron como voluntarios, pero en efecto es un área de oportunidad también, en mejorar en lo que es la documentación también de esa labor voluntaria. Súper. ¿Tienen información que evalúe la proporción de ingresos generados por las organizaciones sin fines de lucro versus reducción en el nivel de pobreza del área, municipio que atienden?
No llegamos a No ese hay- tipo de ejercicio. Exacto. Pero es Esas una son ideas para... idea de estudio, exacto. Exacto. Sí, Li- ahí, Anitza, y el problema es que como estamos trabajando con una muestra representativa a nivel de la isla, no No se necesariamente a puede nivel del dividir. municipio, no puedes hacer este tipo de relación. Ujú, Exacto. Eso sería un estudio más profundo. exacto. Cojo una más, Lilian, y te agarra a ti. ¿15% del empleo es remunerado o es solo ocupación laboral? Es remunerado. Remunerado. Eso no incluye los voluntarios. No. Ta, ta, ta. El control voluntario es aparte, sí. Es aparte. Lilian, te paso palabra y sigo buscando preguntitas por aquí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Lilian Santos de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Y quería hacer unos comentarios y contestarle también a David ahorita la pregunta que como representante del área de la salud. Número uno, una vez más agradecerles esta gran aportación como persona que ha estado como viendo los resultados del 96, del 2015 y de ahora, pero yo llevo 27 años laborando como principal oficial ejecutiva del cáncer y definitivamente pues estamos dirigiendo en tiempos difíciles, en tiempos distintos. Es una realidad distinta y yo me siento como que estoy comenzando en un trabajo nuevo porque estamos lidiando con retos y población y factores externos distintos. Contestándole a David, yo tenía una pregunta. Primero, si se podía accesar información un poco más detallada por sector. Entonces, yo sé que para propósitos de esto de la presentación, pero si quisiéramos adentrarnos un poquito más en el área de salud y yo hacer una presentación de esto a mi personal y a mi junta de directores, si ustedes están disponibles para hacer eso. Y número dos, David, sí, cuando tuvimos que modificar nuestro plan de trabajo y acomodarnos a la nueva realidad, te voy a dar dos ejemplos específicamente. En el área de salud, sí, a raíz de todo esto de la pandemia, pero nosotros tuvimos que modificar cómo prestábamos nuestros grupos de apoyo, fueron de forma virtual, educar en colaboración con, por ejemplo, hicimos una de todas las organizaciones de los pacientes primero, nos dieron un grant para telemedicina, para educar a nuestros pacientes y a sus cuidadores en el uso de la telemedicina. Así que sí, tuvimos que modificar la forma en que prestábamos los servicios. Y en el segundo, sí, la parte de población ha afectado el perfil poblacional. Ejemplo, en nuestra política de ayuda económica, estamos ahora dando ayuda económica también para asistencia en el hogar. Dado a que no hay cuidadores, los hijos de la generación de envejecientes están fuera de Puerto Rico, son menos los que están viendo. Nosotros tuvimos que añadir a nuestra política de servicio, aparte de pagar medicamentos, transportación, hospedaje, todo ese tipo de cosas, estamos pagando también asistencia en el hogar. Así te estoy dando dos ejemplos. Sí, la situación actual y sí la situación poblacional ha hecho una invitación a que cambiemos. Y me preocupa y es una invitación que haya bajado el porcentaje de colaboraciones y alianzas, porque hay un aumento de organizaciones, entonces hay una disminución en colaboración y eso, yo que llevo tantos años, pues me entristece de una forma porque hay más organizaciones. O sea, vamos a evaluar, vamos a evitar duplicidad de esfuerzos, vamos a unir esfuerzos. Hay menos recursos allá afuera. Nosotros no competimos, pero sí competimos por el dólar que nos ayuda a apoyar la misión en el caso de nosotros de salvar vidas. Pero por otro lado, hay muchas causas meritorias que entonces tenemos que ver. Si hay menos recursos allá afuera para apoyarnos, pues tenemos que ayudarnos más entre nosotros para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Así que nada, comentarios y preguntas. Perdona y gracias por la oportunidad. Gracias, Lilian, gracias. Tengo unas cuantas más aquí. En el caso de las organizaciones de base comunitaria, ¿surgen como iniciativa de los residentes o como resultado de un esfuerzo de organización por otra organización sin fines de lucro? Voy a contestar esa y luego retomo los comentarios y preguntas de Lilian. En el caso de la pregunta que acaban de hacer, Glis, puede ser ambas. De hecho, porque las organizaciones de base comunitaria que están definidas en virtud de la Ley de Corporaciones de 2009 de Puerto Rico, una corporación sin fines de lucro en Puerto Rico la puede establecer tanto una persona natural como jurídica, así que puede surgir de ambas instancias. Sí, y creo que en el estudio no recoge eso específico. Sí, llegar a ese nivel de detalles de cómo se origina esa organización, no necesariamente.
Por otro lado, Lilian Santos, muchas gracias por sus comentarios y con relación a las preguntas, el estudio contempla o contiene, ¿verdad?, una sección donde se detallan los servicios, por ejemplo, en el área de salud, el ejercicio de prosperidad, un ejercicio particularmente que se hace para el área de salud. Con mucho gusto podemos, ¿verdad?, compartir con su junta o en los foros, o sea, estudios técnicos, Glenis lo sabe, ¿verdad? Y quienes han estado en el estudio colaborando con el estudio por mucho tiempo, la realidad es que somos socios colaboradores en este estudio. Sabemos que es un estudio bien importante para el sector sin fines de lucro, así que estamos dispuestos y disponibles para colaborar en darle, pues, en compartir los datos en los escenarios que se dan. Y Lilian, página 123 en adelante, tienes todos los detalles de salud. ¿A quién contactamos para coordinar por una posible presentación en nuestras instituciones? Glenn nos dice a nosotros, ¿verdad? Directo. Sí. Sí. Vale. Bello, gracias. Voy a seguir con preguntas porque hay unas cuantas más todavía como que siguen llegando. ¿Se identificó esfuerzo de las organizaciones en la conservación de infraestructura verde, bosques y vida silvestre? Hay una sección donde se detallan los ambiente en el área ambiental, sí. No recuerdo si específicamente está esa subcategoría, pero sí hay un desglose mayor de las que brindan servicios en aspectos ambientales, en temas ambientales. Sí. ¿Existe alguna información sobre la falta de correlación entre las necesidades de la comunidad y el número de las organizaciones sin fines de lucro trabajando en la misma? No, esa es una de las áreas en las que se debería... Exacto. Una de las áreas de investigación que pueden surgir de este estudio. Obviamente el estudio, al ser de un sector tan amplio. Busca hacer un retrato, ¿verdad? Algo descriptivo. Pero de aquí surgen muchas áreas bien interesantes que se pudiera seguir investigando y así pues contribuir también al fortalecimiento del sector a través de la identificación, ¿verdad?, de información que contribuye a la toma de decisiones. Bello. Ana, alianzas y acuerdos. A pesar de un aumento en organizaciones, vemos un decremento en el porcentaje de organizaciones con acuerdos de colaboración, lo que mencionaba Lilian. ¿Se identificó como parte del estudio algunas razones para esta disminución? No se recogió información sobre las razones, pero quiero también atarlo, me parece que Lilian Santos también habló en esa dirección al final de sus comentarios. Yo creo un poco, hay un número importante de organizaciones nuevas de recién surgimiento. Es importante también dentro del sector que nos conozcamos, ¿verdad? Por eso una de las áreas de recomendación tiene que ver precisamente con mayor visibilidad también de la gestión del sector, pero es igualmente para nosotros dentro del sector. Y otra de las áreas de recomendación tiene que ver también con cómo darle continuidad y cómo formalizar ciertos acuerdos de colaboración. Muchas veces las organizaciones comienzan a colaborar por una necesidad muy inmediata, pero es importante entonces contar con herramientas que nos permitan formalizar esos acuerdos y darle continuidad. Así que lamentablemente, Ana, y saludos, Ana, no se llega a profundizar en las razones, pero sí, eso es un cambio importante y por eso hay unas recomendaciones que se hacen en esa dirección. Sí. Y no solo que colaboración es un punto importante, especialmente con los recursos que tenemos aquí, pero como que fue en una época de entre huracanes y terremotos y COVID y esto que uno pensaría que las colaboraciones se dan y pues como que levanta bandera. Próxima pregunta, voluntariado. ¿Qué evidencia presentaron las organizaciones para informar el número de sus voluntarios? ¿Cuál fue la fuente secundaria, si alguna, para llegar a estos números? No, estos números se basan en los supuestos que se desprenden de la encuesta, así que utilizamos lo que son las medidas de tendencia central que se derivan de la encuesta para entonces poner los supuestos. Hacerlo. ¿Cómo se afectan las escuelas de la comunidad o de las organizaciones sin fines de lucro cuando se compite con el gobierno en la identificación de recursos? Sol, esa pregunta. Bueno,
No necesariamente es un tema que se atiende Ujú. no quisiera abordarlo, o sea, no se desprende directamente de los temas que vimos en la investigación. Pero las entidades educativas dentro del sector es uno de los subsectores más importantes, ¿verdad? Dentro de lo que es el sector sin fines de lucro. No solamente dentro de lo que es K12, sino también, por ejemplo, lo que es la educación alternativa y lo que son otros efectos también de educación y capacitación. Así que es uno, y precisamente también por eso hacemos el ejercicio de costo evitado para poder también ilustrar uno de los impactos de ese subsector de entidades educativas que tiene una presencia bien importante en el sector sin fines de lucro. Súper. Creo que esas son todas las preguntas, así que quiero darle, y gracias por quedarse media hora más, quiero dar la oportunidad si alguien quiere alzar su mano y hacer alguna pregunta, la agarramos por aquí antes de irnos. Le estamos compartiendo un link que es donde encuentran el estudio. Sé que ya se lo hemos compartido, pero lo tienen ahí nuevamente. Y encuentran los estudios viejos también, igual que este, pero estudios anteriores. Y le estamos compartiendo un link para que nos den retroalimentación de cómo estuvo este seminario virtual. Y aprovechen ahí si hay alguna idea de estudios adicionales o algo que quieran investigar más a fondo, pueden colocarlo ahí porque lo vamos a recoger y ciertamente el enfoque de este estudio y en conversaciones con Anitza que llevamos tiempo siempre es como que, ok, ¿qué más hacemos? Pero me gustaría saber un poco más de esto otro y eso. Así que esa recomendación es bienvenida. Eddie, tienes la mano alzada, te paso palabra. Seguro que sí, saludos. Eddie Figueroa, yo pertenezco a Garden of Eden, Centro de Servicios de Salud en Barrio Mamelle, en Jayuya. Las estadísticas en cuanto al mapa, en cuanto a lo que ustedes han abarcado de los sin fines de lucro que están en todo Puerto Rico, cuán efectivo, cuán directo están en lo que es todas las organizaciones en el centro de la isla, Jayuya, Utuado, Ajunta, etcétera. La cantidad de sin fines de lucro y cuán activos están todos los números en cuanto a estos sin fines de lucro en esta zona. Vale, bueno, los mapas que presentamos son parte del resultado que surge del inventario que se llevó a cabo. Ese inventario contiene información hasta 2021. O sea que lo que son las organizaciones que estaban activas o que sometieron sus informes anuales a 2021, las que tenían una exención contributiva 1101 o bajo la sección 501C3 del Código de Rentas Internas, a esa fecha fueron consideradas. No necesariamente está la información para las 13.000 sobre los municipios, pero sí para la inmensa mayoría de ellas. Pero es a 2021 esa información. Y es con respecto a dónde ubica, ¿verdad? Los centros de servicios. De nuevo hago la salvedad de que una organización puede brindar servicios a municipios limítrofes, puede brindar servicios incluso algunas a toda la isla. Así que es un primer acercamiento al tema de la distribución geográfica, ¿verdad? De las organizaciones y dónde están ubicadas. Perfecto, muchas gracias. Nosotros damos servicios, y precisamente estamos dando servicios en el barrio Mamelle en Jayuya, pero tenemos parte del barrio que comprende Utuado, o sea, que corremos Utuado, Ciales, Jayuya. Estamos dando servicios de salud en todas esas comunidades que están bastante remotas y que están más o menos como a 40 minutos de las áreas de salud de cada municipio. Gracias. Gracias, Eddie. Alejandro, tienes manita alzada, te paso palabra. Hola. Pregunta rápida. Bueno, primero una pregunta aclaratoria. Vi que el porciento de ingresos relacionados a individuos es 40 y pico %. ¿Eso es un % de los ingresos o un % de...? Sí. Gracias por la pregunta, Alejandro, y saludos.
se refiere al porcentaje de organizaciones que indicaron que cuentan con esa fuente de ingreso. En el estudio van a poder ver un ejercicio de lo que es el presupuesto promedio, cómo se distribuye por fuente de fondos. Ok, pues esa era una pregunta aclaratoria para la próxima pregunta. Sé que obviamente no creo que hayan preguntado esto en el estudio, pero ¿ven alguna relación entre ese porcentaje, si aumentó o disminuyó, con lo que se supone, ¿verdad? Que hayan individuos que estén donando por sus exenciones contributivas por ley 2260? No llegamos a ese nivel de información. No preguntamos tanto. Sí. Pero hay un reporte en la página de Filantropía de Puerto Rico, que es otro estudio hecho por estudios técnicos, el de DAR, que compartimos el año pasado para Giving Tuesday, y ahí habla un poco más de esas donaciones individuales, pero tampoco está a este punto de los de la ley 2022. Awesome. Gracias por la pregunta. Excelente, creo que lo vamos a dejar ahí. Igual cualquier otra pregunta nos las pueden enviar. Van a recibir esta grabación a todos los que se registraron con la presentación y tienen el estudio ya. Se los iremos compartiendo de nuevo también. Le pedimos nuevamente que nos den cualquier retroalimentación de la presentación de hoy e ideas que tengan como las que han dado para seguir desarrollando el sector social que es parte de nuestra misión y lo que hacemos y queremos hacerlo. Así que muchísimas gracias, Anitza, Graham, gracias por el estudio y por la presentación. Ellos están disponibles, nos pueden contactar a nosotros o los pueden contactar directamente. Y en cualquier otra cosa que podamos seguir colaborando, por favor no duden de contactarnos. Así que muchas buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.